Bien, volvemos acá. Entonces, ¿qué puntos importantes tenemos hasta ahora para recordar? Bueno, que los meniscos son dos, interno y externo, que están compuestos por fibrocartílago, un tipo de cartílago diferente del cartílago articular, que era cartílago hialino. Bueno, este es fibrocartílago, que se inserta a nivel de la tibia. Vean cómo no están insertos a nivel del fémur. Los cóndilos femorales se van a apoyar en ellos, pero no van a tomar inserción a su nivel. ¿Y en qué lugar de la tibia se van a insertar? ¿En toda su longitud? Bueno, no, básicamente a nivel de los cuernos anteriores y posteriores. Luego vamos a ver en un video, se va a ver muy claramente. Mientras que el cuerpo, digamos, de los meniscos queda más libre. No es que esté completamente suelto, pero tiene posibilidad de movimiento. O sea que los meniscos van a poder moverse. Lo vamos a ver. ¿Y qué más nos interesa de estos meniscos? Bueno, ya sabemos la forma de cuña, podemos decir, y sobre todo sus funciones. Hasta ahora vimos que aumentan la congruencia articular y redistribuyen las presiones. Miren, vamos a ver en una imagen. Ahí la estamos viendo, dice, forma y localización del área de contacto entre el fémur y la tibia sin y con meniscos en relación con el ángulo de flexión de la rodilla. Miren, acá, digamos, esta columna sería con meniscos, esta columna sería sin meniscos. Estamos viendo la tibia desde arriba. Entonces, cuando una persona está de pie con las rodillas completamente extendidas, vean que hay una ligera hiperextensión. No quedan a 0 grados, sino que quedan a menos 5 grados. Hay una ligera hiperextensión. Miren la superficie de contacto, que es esto gris oscuro, entre la tibia y el fémur cuando hay meniscos. Y miren lo que pasa si no hay meniscos. Claramente la superficie de contacto disminuye en gran medida. Cuando la rodilla está flexionada a 45 grados, vean cómo normalmente de por sí disminuye la superficie de contacto, pero si tenemos meniscos siguen siendo mucho mayores. Diría a simple vista que por lo menos el doble de lo que pasa si no tenemos meniscos, y a 75 grados, bueno, un poco lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de no tener meniscos genera, entre otras cosas, no en el corto plazo, pero sí en el mediano o largo plazo, un desgaste prematuro, o predispone, si se quiere, un desgaste prematuro del cartílago articular, o sea, una artrosis de rodilla, algo que pasaba muy comúnmente con jugadores de fútbol de hace muchos años atrás, cuando había una lesión de menisco y se optaba por realizar una menistectomía total, es decir, sacar todo el menisco lesionado, y la persona seguía sacar todo el menisco lesionado, lo que por un lado dejaba la rodilla más inestable claramente, y por otro lado entonces predisponía a un desgaste prematuro de este cartílago articular. Muy bien, ¿qué otras funciones se le describen a estos meniscos? Bueno, una función importante es la propiocepción. Luego van a ver más adelante en el curso qué significa este concepto, pero básicamente implicaría, entre otras cosas, la capacidad del sistema nervioso de determinar en qué posición del espacio se encuentra cada segmento corporal. Básicamente implicaría eso, y bueno, y otras cosas más que luego iremos a ver. Pero es importante que en los meniscos, y particularmente a nivel de los cuernos anteriores, esto que estamos marcando acá, hay una gran cantidad de mecanoceptores, digamos, receptores mecánicos que cumplen entonces esa función propioceptiva. Nosotros les dejamos en la carpeta de materiales un artículo que ya tiene muchos años, pero que es citado por libros muy actuales. O sea que, bueno, consideramos que es una fuente de referencia si ustedes quieren profundizar específicamente en esta función de los meniscos. ¿Qué otra función podemos mencionar? Bueno, dijimos que estos meniscos no están completamente fijos, sino que tienen movilidad. Cuando la rodilla se mueve, los meniscos se mueven. Cuando la rodilla se flexiona, los meniscos van para atrás. Cuando la rodilla se extiende, los meniscos van hacia adelante. Se mueven acompañando las rotaciones de la rodilla. Y ese movimiento permite redistribuir el líquido sinovial,
Y recuerden, entre otras cosas, que el líquido sinovial era el medio o uno de los medios a partir de los cuales se nutrían los cartílagos, que como dijimos son avasculares. Así que bueno, no deja de ser una función importante, asumida por estas estructuras. Bien, vamos a ver ahora los ligamentos de esta articulación. No todos, solamente algunos importantes. Ya vimos uno que es ese que está marcado bien verde, que se daba entre los cuernos anteriores de ambos meniscos, llamado ligamento transverso de la rodilla. Hay otros ligamentos también entre los meniscos y la rótula, ligamentos menisco-rotulianos, que esta animación no me permite identificarlos, pero en todo caso los más importantes van a ser 4, que los vamos a ver ahora enseguida. A ver, tenemos una articulación de la rodilla que básicamente permite el movimiento en el plano sagital, flexo-extensión. Por supuesto también permite rotaciones, incluso vamos a ver que la flexo-extensión está acoplado indisolublemente con movimientos también de rotación, es decir, no se puede generar una extensión sin un cierto componente de rotación externo, lo mismo una flexión con un cierto componente de rotación interno. Lo vamos a ver por qué, pero en todo caso la idea es que la flexoextensión es por lejos el movimiento más preponderante de esta articulación. Así que vamos a precisar ligamentos muy fuertes a los costados. Digamos, un ligamento que venga por este costado y otro ligamento que venga por este otro costado y que sostengan, digamos, por llamarlo de alguna forma, la articulación en el plano frontal, evitando lo que ya habíamos visto en algún video anterior que se llamaba los bostezos, es decir, que se separen las superficies articulares de fémur y tibia en este caso, tanto del lado externo sería un bostezo lateral como del lado interno sería un bostezo medial. ¿Te acordás? Eso lo vimos en algún video cuando hablábamos de articulaciones. Bueno, esos ligamentos que vienen laterales se llaman justamente ligamentos colaterales de la rodilla. Tenemos un ligamento colateral que está por dentro, ligamento colateral medial, y un ligamento colateral que está por fuera, ligamento colateral lateral. Vamos a verlo aquí en la animación. Ahí lo que aparece es la cápsula articular, y ya aprovecho acá, ya que la tenemos, aprovecho a mencionarte que la cápsula, no vamos a ver sus inserciones y todo lo demás para que no nos lleve tanto tiempo, pero fíjate cómo la cápsula involucra a los 3 huesos que vimos conformar parte de esta articulación, ¿de acuerdo? O sea, tenemos una cápsula única que engloba la articulación patelo-femoral entre la rótula y el fémur, y la articulación fémoro-tibial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pero lo que queríamos buscar en realidad eran los ligamentos colaterales, que ahí los vemos. Este es el ligamento colateral lateral, ese que estamos marcando ahí en verde. Vamos a sacar los otros. Bien, y ahí lo estamos viendo claramente. ¿De dónde a dónde va este ligamento? Es importante la dirección. Después vamos a ver por lo que hablábamos de la rotación automática de la rodilla. Bien, esto es adelante, acá está la rótula, unido a este ligamento que se llama ligamento patelo-femoral, justamente que une la rótula con el fémur. Bien, entonces, desde el cóndilo femoral externo, cóndilo femoral lateral. ¿Y cuál es su dirección? Hacia abajo y ligeramente hacia atrás, ¿se ve? No baja directamente vertical como sería así, sino que baja siguiendo una dirección ligeramente oblicua. ¿Y a quién va a buscar? La cabeza de la fíbula o la cabeza del peroné. O sea que si bien el peroné, dijimos, como hueso, no forma parte de la articulación de la rodilla, sí presta inserción para el ligamento colateral externo. Vean cómo el ligamento colateral externo tiene forma de cuerda, digamos, y no es tan ancho, no es tan fuerte como el interno que vamos a ver ahora. Bien, ahora nos vamos para el lado interno. Recuerden, estamos viendo rodilla derecha. Y ahí, ese que acabamos de hacer en verde es entonces ligamento colateral interno. Viene desde el cóndilo femoral medial o interno a insertarse entonces
en la meseta tibial medial. Vean que es mucho más ancho, mucho más grueso y más resistente. Y la pregunta es, ¿por qué será que este ligamento medial es más resistente o necesita ser más resistente que el lateral? ¿No cumple la misma función? Sí, pero hay un tema que lo vamos a ver ahora que se llama genu valgo. Ya lo mencionamos, pero sin llegar a explicarlo. Ahí lo vamos a ver, miren. La tibia tiene una dirección prácticamente vertical. Bien, pero si te acordás, el fémur no bajaba en forma perfectamente vertical, sino que tenía una cierta dirección oblicua. Eso tiene que ver con el ancho de las caderas. Por eso esta dirección va a ser más marcada en mujeres que en hombres, en términos generales. Y tiene que ver también con la disposición de la epífisis proximal, con el cuello del fémur. Y demás baja más o menos en esta disposición, ¿sí? Oblicuo de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Mientras que si tiramos una línea que pase por la diáfisis de la tibia, vamos a ver que tiene una dirección prácticamente vertical, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que se forma una ligera angulación entre ambas líneas de referencia, de tal forma que este ángulo, digamos que se formaría a este nivel, no sería de 180 grados, como se sería si tanto la tibia como el fémur tuviera una dirección perfectamente vertical, sino que pasa a ser un poquito menor, más o menos 170, 175 grados. Por lo cual, la rodilla, ¿hacia dónde tiende a irse? Está la rodilla derecha, vista de adelante. Bueno, tiende a irse hacia adentro. Y esto es normal. Se llama genu valgo. Genu implica rodilla y valgo implica esta tendencia de la rodilla a irse hacia adentro, en el plano frontal. Como es normal, le llamamos genu valgo fisiológico. Si estuviera acentuado, si este ángulo fuera todavía menor, las rodillas se vinieran con un ángulo mucho más pronunciado hacia adentro, sería un genu valgo patológico. Y si pasara lo contrario, digamos, si las rodillas formaran un ángulo pero hacia el otro lado, lo que se dice rodillas en paréntesis, imagínense, ¿no? Sería entonces un genu varo. ¿De acuerdo? Pero entonces dijimos que en condiciones normales se da una cierta tendencia de la rodilla a genu valgo. Por lo tanto, ustedes imagínense, de forma normal, hacia dónde va a tender a bostezar la articulación. ¿Se acuerdan cuando hablamos del concepto de bostezo? Bueno, va a tender a bostezar hacia medial. Vamos a decirlo bien esquemático para que quede más claro. Imaginamos que el fémur derecho, visto de adelante, viene bajando con una cierta oblicuidad, mientras que la tibia derecha, vista de adelante, por supuesto, viene bajando en forma vertical, ¿sí? De esta forma se tiende a formar esta boca que abre hacia adentro, o sea, eso se llamaba bostezo medial o bostezo interno, o sea que el ligamento, esa estructura de tejido conectivo que tiene que sostener desde este lado, va a tener una mayor solicitación que el ligamento que tiende a sostener desde el lado externo, ¿se ve? Entonces, por ese motivo, el ligamento colateral interno es más fuerte, más grueso, más resistente que el ligamento colateral externo. Lo otro que me interesa que ustedes vean es la dirección. Dijimos que el ligamento externo, ese, baja en dirección oblicua de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, o sea, tiende a dirigirse hacia atrás, mientras que el ligamento lateral interno, miren, va de arriba hacia abajo, pero tiende a ir de atrás hacia adelante, ¿de acuerdo? Es decir, su inserción inferior está más adelantada que la inserción superior, mientras que el ligamento externo, su inserción superior está más adelantada que la inferior. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque tiene que ver con esto que ya les mencioné varias veces, que es la rotación automática de la rodilla, que luego vamos a ver. Digamos, cuando la rodilla se flexiona, el cóndilo externo, que que estamos viendo, va a
tener más libertad para rodar, para moverse, que el cóndilo interno. ¿Por qué? Imagínate que si cuando flexionamos la rodilla, el fémur, se viene en este sentido, a causa de esta dirección del ligamento colateral interno, va a tender a tensionarse antes y por lo tanto limitando el movimiento de rotación del cóndilo femoral sobre el platillo tibial a nivel medial. Bien, por ahora nos quedamos con esa idea y luego trataremos de explicarlo un poquito mejor cuando veamos los movimientos de la rodilla. Y nos vienen faltando dos ligamentos que son los más, quizás los más famosos, los más conocidos, que son los ligamentos cruzados. Estos ligamentos cruzados son intraarticulares, pero extracapsulares, o sea, no están dentro de la cápsula, pero sí dentro de la articulación. ¿Cómo que no están? ¿Cómo es eso? Míralo acá, voy a pintar con verde la cápsula articular. Vean cómo la cápsula articular, acá estamos desde atrás. La cápsula es eso que está, dijimos, en verde, se mete, forma como un repliegue, ¿verdad? Y entonces los dos ligamentos cruzados, acá estamos viendo el posterior, este es otro ligamento que no lo vamos a ver, así que lo sacamos, el anterior es ese que viene apareciendo por ahí. Bueno, estos dos ligamentos entonces van a quedar por fuera de lo que es la cápsula, aunque sí dentro de la articulación de la rodilla. ¿Y por qué esta disposición tan particular de estos ligamentos? Bueno, luego vamos a ver en algún video la función que estarían cumpliendo, ¿sí? Pero básicamente lo que impiden es que la tibia se desplace hacia adelante con respecto al fémur. Vamos a sacar todo lo que es tejido conectivo para que se vea más claramente. Entonces los ligamentos cruzados impedirían, básicamente, además de otras funciones, impedirían que la tibia se vaya hacia adelante con respecto al fémur, limitan ese movimiento, o que la tibia se vaya para atrás con respecto al fémur. ¿De acuerdo? ¿Quién limita que se vaya hacia adelante? O sea, ¿quién limita este movimiento? El ligamento cruzado anterior. ¿Y quién limita que la tibia se vaya para atrás con respecto al fémur? El ligamento cruzado justamente posterior. Les voy a mostrar una imagen. Usualmente cuando estamos en la presencialidad lo hacemos, digamos, o tratamos de hacerlo en vivo y en directo, pero bueno, obviamente que no se va a poder, así que les muestro una imagen. Se llama la prueba del cajón, donde el evaluador, el clínico, el fisioterapeuta, el médico intentan llevarse la tibia hacia adelante con respecto al fémur, con la fuerza de sus manos. Si logra desplazar, obviamente que no va a ser mucho, pero logra desplazar algunos milímetros la tibia hacia adelante con respecto al fémur, se llama signo del cajón, o signo del cajón anterior, ¿verdad? Sería como que vos agarrás un cajón que se supone que está con llave, ¿sí? Vos esperás que esté con llave y sin embargo cuando le haces fuerza te lo traes hacia vos, ¿sí? Lo abrís, algo que no sería lo que vos esperás. Bueno, en ese sentido es cajón anterior. Y al revés, yo empujo la tibia hacia atrás con respecto al fémur, estando la rodilla flexionada. Si la tibia se mueve hacia atrás, más de lo normal, se llamaría cajón posterior o signo del cajón posterior. ¿De acuerdo? Bueno, y es interesante, ¿vieron cómo están dispuestos esos ligamentos justamente cruzados? Si yo los veo desde adelante, plano frontal, los veo cruzados, y si los miro desde plano sagital también están cruzados, o sea, están como enredados, por decirlo de alguna forma, uno con otro. Y uno podría decir, bueno, pero para cumplir esa función, ¿no podríamos poner quizás algún ligamento que venga, no sé, por acá adelante, que venga por acá atrás, ¿verdad? Poner un par de ligamentos fuertes en estos sentidos, ¿sí? No cumplirían quizás la misma función. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que esta rodilla necesita básicamente moverse en el plano sagital, necesita la flexión y la extensión. Si yo pusiera estos dos ligamentos así hipotéticos que puse acá, cuando yo flexiono o pretendo flexionar la rodilla, este ligamento acá se va a poner muy tenso y va a impedir o
perjudicar, si se quiere, el movimiento de flexión. Entonces, ¿cuál es la solución? Una solución muy ingeniosa, si se quiere, poner esos ligamentos dentro de la articulación, cumpliendo su función estabilizadora, pero no perjudicando en lo más mínimo el movimiento de flexión ni de extensión. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver de dónde a dónde va cada uno. Bien, dijimos esto era la cápsula. Voy a tener que sacar la cápsula, voy a sacar la membrana sinovial, que es eso que está ahí. Bien, y ahí estamos viendo el ligamento cruzado anterior. Ahí va, ese ligamento que viene apareciendo ahí. Bueno, lo vemos desde atrás más claramente. Recuerden que es la rodilla derecha. Bueno, ¿dónde se inserta este ligamento cruzado anterior? Bueno, es anterior, lo ven ahí, se inserta por delante, pero ¿dónde? En la tibia. O sea que el hecho de que un ligamento cruzado sea anterior o posterior va a depender de su inserción a nivel de la tibia. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se inserta en la tibia? En la superficie que está por delante de las espinas, superficie preespinal. Y de ahí se va a ir para atrás, ahí lo vemos claramente, en forma diagonal, a buscar uno de los dos cóndilos. ¿Cuál es? El cóndilo externo. Por lo tanto, el nombre correcto o completo de este ligamento es ligamento cruzado antero-externo. Antero se inserta en la superficie preespinal de la tibia y externo porque va a buscar el cóndilo externo del fémur. Una mnemotecnia que yo utilizo para acordarme de que este ligamento cruzado anterior es antero-externo, es decir, se dirige hacia el cóndilo externo del fémur, es imaginarme una L, una letra L cayendo del cielo. Entonces, la L se cae. ¿Sí? Lo acabaron de ver. La L cae. Bueno, ligamento cruzado antero externo. Bien, capaz que te puede resultar un poco rebuscado, no sé, o capaz que te puede servir. A mí por lo menos me ayuda acordándome de esto. Ya no tengo ninguna duda de la dirección que toma entonces este ligamento cruzado. Bien, eventualmente ustedes podrán utilizar alguna de estas mnemotecnias que yo les sugiero si les parece que les puede ser útil, o eventualmente inventar sus propias mnemotecnias en la medida que les resulte conveniente. Bien, si tenemos un ligamento cruzado anterior, claramente tenemos un ligamento cruzado posterior y nos vamos a ir entonces hacia atrás y ahí lo estamos viendo. Recuerden, rodilla derecha vista desde atrás. ¿Dónde se inserta? Ahí lo ves. Se inserta en la superficie que está por detrás de las espinas tibiales, o sea, superficie retroespinal. Por eso es posterior, a causa de su inserción posterior en el plato tibial. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Hacia qué cóndilo? Bueno, si el anterior se dirigía hacia externo, el ligamento cruzado posterior se dirige hacia el cóndilo interno. Bien, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Ahí se ve claramente. O sea que el nombre completo sería ligamento cruzado postero interno. Estos dos ligamentos prácticamente siempre se encuentran con cierta tensión, digamos, nunca están completamente relajados, independientemente de la posición que tome la rodilla. Pero cuando la rodilla hace una rotación interna, bueno, imagínatelo, estamos viendo desde atrás, así que esto sería interno, digamos, en la rotación interna, la cara anterior de la tibia quedaría mirando hacia este lado, ¿sí? Digamos, vamos a rotar la tibia de tal forma de que la cara anterior entonces quede mirando hacia acá. No, esta animación no me permite mostrarte este movimiento, pero imagínate que hacemos eso a causa de la doble oblicuidad que tiene cada uno de estos ligamentos. En ese movimiento van a quedar como torsionados uno sobre el otro,
poniéndose aún más en tensión y limitando entonces la rotación interna de la rodilla. Recordemos entonces, igual en la siguiente clase vamos a ver bien los movimientos que permite la rodilla, vamos a definirlo y demás, pero la rotación interna es cuando, digamos, la cara anterior o la tuberosidad anterior de la tibia se coloca hacia medial, hacia adentro, ¿bien? Y la rotación externa justamente lo contrario. Bueno, ahora vamos a ver un video, son disecciones reales, muy bien realizadas, que creo yo son realmente muy didácticos y nos van a ayudar a ver o a reforzar estos conceptos que hemos dado de los meniscos y de los ligamentos, tanto los colaterales como los cruzados. Bien, vamos entonces con esos videos a continuación. Bien, acá estamos viendo la epífisis proximal de una tibia derecha vista desde adelante. ¿Cómo nos damos cuenta? Si ustedes ven, acá tenemos el peroné o fíbula. Sabemos que en la pierna el peroné va quedando hacia lateral, o sea que esto es externo y esto es interno. Así que esto es platillo tibial externo y esto es platillo interno. Bien, acá estarían las espinas, como ya habíamos mencionado. Los dos meniscos se ubican por encima de las mismas. Estos son los meniscos. Y ahí apareció entonces los meniscos. El interno, recuerdan, Citroën, CI, el C es el interno, y este es el OE, Citroën, ¿sí? El menisco más cerradito, más con forma de O, ¿sí? Prácticamente insertándose a nivel de las espinas, mientras que los cuernos del menisco interno se insertan más adelante y más atrás en la superficie pre- y retroespinal respectivamente. Estos meniscos están constituidos por un tipo de cartílago llamado fibrocartílago, cartílago bastante resistente. Ahí lo que hicieron fue cortar uno de los meniscos, el menisco externo, para que se vea su forma de cuña, ¿ven? Donde la cara externa es mucho más gruesa, mientras que hacia adentro se va afinando, terminando en lo que se llama un borde filoso. Es generalmente esa parte interna del menisco, esa parte más fina, la que se lesiona. Ahí está mostrando los cuernos, menisco interno y menisco externo. Esto acá abajo sería la tuberosidad anterior de la tibia. Ahí lo que intenta hacer es agarrar la cápsula, eso que agarra es cápsula articular, indicando cómo la cápsula está adosada, de hecho está inserta a nivel de la cara externa de los meniscos. Eso es muy interesante, vean cómo los meniscos no están completamente unidos a la tibia o los platillos tibiales que van quedando por debajo, sino que tienen movilidad, estando prácticamente solo insertos a la misma por medio de sus cuernos anteriores y posteriores. Bien, solamente a este nivel y a este nivel, de forma que eso le permite acompañar los movimientos de la rodilla, tanto en la flexo-extensión como en las rotaciones, como ya hemos visto anteriormente. Vamos a ver ahora los ligamentos cruzados y colaterales. Ahí está señalando el ligamento cruzado anterior. Vean cómo se dirige hacia arriba y hacia afuera, buscando el cóndilo externo del fémur, como habíamos mencionado. Acá también podemos ver el ligamento colateral externo, que del cóndilo lateral del fémur se dirige hacia la cabeza de la fíbula o cabeza del peroné. Vean que queda un espacio, acá se ve muy claramente, entre ese ligamento colateral y el menisco externo. A diferencia de lo que sucede del lado interno, en donde el ligamento colateral medial o interno queda adosado, queda inserto en el menisco interno, sin que entonces haya ningún espacio entre ambos. Ahí llegamos a ver los dos ligamentos cruzados, ahí el posterior, y ahí estamos viendo los dos entonces ligamentos colaterales, lateral y medial. Bien, ahí está mostrando claramente el anterior. Desde atrás vamos a ver el posterior, dirigido hacia el cóndilo femoral interno. Ahora lo que hicieron fue sacar, remover parte del cóndilo femoral externo para que se vean el ligamento cruzado, sobre todo anterior.
que es lo que estaba mostrando ahí. Esa es la inserción entonces a nivel de la tibia y la inserción a nivel del fémur, de este ligamento cruzado anterior, ¿ven? Cóndilo femoral externo. Y acá, esto es muy interesante, véanlo, ese es el movimiento entonces que impide o limita el ligamento cruzado anterior. Vieron que intentaron llevar los cóndilos femorales hacia atrás, mientras que la tibia permanecía en el lugar. También podría haber sido que intentaran llevar la tibia hacia adelante, mientras que el fémur permanecía en su lugar. En definitiva, lo que estamos impidiendo es que la tibia se desplace hacia adelante en relación al fémur. Vamos a verlo otra vez. Intentamos llevar el fémur atrás. Ahí. Bien, y ese movimiento es el que limitó entonces este ligamento cruzado anterior. Ahí estamos viendo el posterior. Esas son sus inserciones marcadas ahí en azul. Superficie retroespinal y después va el cóndilo interno. Y ese es el movimiento que impide o que limita el ligamento cruzado posterior. ¿Qué quisimos hacer acá? Llevar el fémur hacia adelante mientras la tibia permanecía en posición. Lo mismo hubiera sido al revés, si intento llevar la tibia hacia atrás, manteniendo el fémur en posición. En definitiva, el ligamento cruzado posterior impide o limita el movimiento de la tibia hacia atrás en relación al fémur. Vamos a verlo una vez más. Vamos a tratar de llevar el fémur adelante y ahí se limita, ¿ven? Se ve muy claramente. Ahí se ve muy bien cómo los meniscos, véanlo, se mueven en la flexo-extensión. Vamos de vuelta porque realmente se ve muy claro. Vean acá, menisco externo, flexión, miren cómo el menisco va para atrás. Ahí, ven cómo se desplaza para atrás y cuando vamos hacia adelante, ven ahí cómo el menisco se desplaza hacia adelante siguiendo entonces la extensión. Acá vean, acá se ve claramente cómo el ligamento interno o ligamento colateral medial se dirige de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. Tiene esa oblicuidad hacia adelante. Bien, ahí se ve muy claramente. Ven que es mucho más ancho. Ahí tenemos la inserción entonces del ligamento colateral medial. Vean lo ancho que es, ¿verdad? Es ancho, fuerte. ¿Sí? Insertado a nivel de la cápsula y del menisco interno, ¿no? Que es lo que está mostrando, ese es el menisco interno. Bien, y el ligamento colateral externo o colateral lateral, entonces va insertado hacia la cabeza del peroné. El ligamento colateral externo también se llama ligamento colateral peroneo o ligamento colateral fibular, justamente porque va el peroné, ¿sí? Es ese. Ahí está mostrando el menisco externo, ¿bien? Y el ligamento colateral medial se llama también ligamento colateral tibial. Bueno, esos son los movimientos de bostezo que hemos hablado. Ese sería el bostezo interno. En el valgo fisiológico hay una cierta tendencia a este movimiento de bostezo medial o interno, por eso es tan fuerte el ligamento colateral tibial o colateral interno, ¿sí? Y hacia el otro lado sería bostezo externo, ¿tá? Eso ahí es entonces el bostezo externo o lateral, movimiento que se haría en el plano frontal. Y ahí aparece el músculo cuádriceps femoral, con su tendón y el tendón que continúa luego de la rótula. Muchos autores le denominan tendón o ligamento rotuliano, que es ese que está señalando ahí. Bien, y de todas formas, los músculos los vamos a ver en la próxima clase, así que bien, no nos vamos a detener mucho con esto por ahora. Ahora nos va a mostrar la cápsula articular, es esa que está señalando ahí. Recuerden que esa cápsula engloba a los tres huesos que conforman esta articulación.
A nivel posterior esta cápsula es muy gruesa, muy resistente, y cuando se hace la extensión de la rodilla es uno de los factores que limitan para que no haya una hiperextensión, digamos, a nivel de la rodilla, que como vimos, unos 5 grados, una muy ligera hiperextensión sería normal, sería fisiológico, pero más allá de eso sería patológico, denominado genu. Recuerdan que genu es rodilla, genu recurvatum. De repente podemos poner una imagen para que quede más claro de en qué consiste entonces esta condición. ¿Sí? Muchas veces el genu recurvatum se da por hiperlaxitud a nivel ligamentario, entre ellos a nivel capsular. Bien, algo importante, ya vimos la función mecánica, digamos, que cumplían estos ligamentos, en este caso ahí estamos viendo el anterior, pero algo importante de estos ligamentos es que también cumplen funciones propioceptivas, es decir, colaboran, informan al sistema nervioso central para indicarle en qué posición en el espacio se encuentra la rodilla en cada momento. Bien, eso en parte explica por qué luego que hay una lesión, una rotura a nivel del ligamento cruzado, el que tiende a romperse con más frecuencia es el ligamento cruzado anterior, muy frecuente en futbolistas, sobre todo en mujeres futbolistas. Aparentemente los factores hormonales podrían tener alguna injerencia a ese respecto. Bueno, el tema es que cuando una persona sufre una rotura de estos ligamentos, muchas veces es necesario suplantarlos. Puede ser, por ejemplo, una partecita del tendón rotuliano, de la misma rodilla o de la otra, o de un músculo que vamos a ver que se llama semimembranoso, bueno, o de algún otro lugar también se puede sacar ese llamado neoligamento que viene a suplantar el ligamento cruzado anterior que se rompió y que quirúrgicamente se lo saca para colocar ese nuevo ligamento en su lugar. El tema es que las rehabilitaciones de rotura del ligamento cruzado anterior llevan realmente mucho tiempo. Estamos hablando de un promedio de 6 meses. Futbolistas profesionales se podrán recuperar antes, pero usualmente no antes de los 4 meses, aunque obviamente puede haber excepciones. Pero ¿por qué lleva tanto tiempo la rehabilitación de la rotura de este ligamento? Bueno, en parte es el tiempo que lleva que estos ligamentos vuelvan a adquirir la capacidad propioceptiva que tenía el ligamento original y darle entonces al jugador, al deportista, esa sensación de seguridad, digamos, que muchas veces se pierde luego de este tipo de intervenciones. Bueno, sin lugar a dudas que habría muchísimo más para ver, pero vamos a dejarlo por acá. La próxima clase vamos a ver los movimientos que permite esta articulación y por supuesto después los músculos que a consecuencia de su contracción concéntrica permiten los mismos.